Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Andrea Telles y a nombre de Hermos les doy la más cordial bienvenida a este evento virtual presentado por el ingeniero Benjamín Leonardo Fernández Rojas, líder de producto en Hermos, quien nos estará compartiendo las consideraciones de instalación con variadores de frecuencia. En un momento más le estaré cediendo la palabra a mi compañero, quien nos compartirá la agenda para esta sesión. Antes de comenzar, solicitamos de su apoyo para poder atender sus dudas de una manera organizada. Para esto, pues les sugerimos nos manden sus preguntas mediante el chat de esta reunión o utilizando la función levantar la mano como les estamos mostrando en este momento. Para esto, mi compañera Mariana Díaz y una servidora permaneceremos pendientes durante toda la sesión y buscaremos un espacio para lanzarle estas dudas al ponente. De igual manera, si en algún momento se presentan fallas de audio de las diapositivas, pueden informarnos por este mismo chat. También les comento que durante y al finalizar la sesión, estaremos lanzando sondeos de manera emergente y compartiendo nuestra encuesta de evaluación. Y bueno, para esto agradecemos su amabilidad en responder y, si así lo requiere, compartirnos sus datos. Les invitamos a mantener una activa participación en esta sesión, esperando que el tema tratado el día de hoy sea de gran aporte para sus diferentes aplicaciones. Para tener una mejor experiencia durante la sesión, agradecemos su apoyo para mantener cámaras y micrófonos apagados durante la presentación y abrir solo en caso de asignación de espacio para lanzar sus dudas. Finalizando con estas pequeñas indicaciones, les comento que esta sesión está siendo grabada y se les hará llegar vía correo en el transcurso de los siguientes días. Sin más preámbulo, les doy la palabra al ingeniero Benjamín Fernández. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de consideración de instalación. Mi nombre es Benjamín Fernández. Yo llevo dentro de la unidad de negocio los variados de frecuencia. Lo que vamos a ver ahorita, reactores de línea, filtros de armónicos, reactores de carga y algunas otras soluciones. Resistencias de frenado para aplicaciones regenerativas. Cualquier duda que tengan con respecto a la sesión que vamos a tener, no duden en levantar la mano y hacer la pregunta, ¿no? Va a ser una sesión de aproximadamente 2 horas, posiblemente un poco menos. Y nuevamente los invito a que sean partícipes de esta sesión y en cualquier momento me interrumpan para alguna duda que tengan. Vamos a iniciar y gracias por conectarse, bienvenidos. Primero que nada, vamos a ver la agenda de esta sesión. Vamos a ver un poquito rápidamente algo de fundamentos de variables de frecuencia, no voy a abundar mucho en ellos, solo algunos conceptos. Efectos en la calidad de energía y cómo reducir estos problemas que se van a presentar. Onda reflejada, efecto corona, acoplamiento capacitivo, son algunos efectos a la salida del drive que suceden. Ruido de modo común, los filtros de radiofrecuencia y de emisiones electromagnéticas. Y vamos a ver algo de aterrizado y layout del panel, ¿vale? Que son parte de las consideraciones de instalación que tenemos que tener en un drive. Bueno, desde la línea principal de cualquier instalación tenemos diferentes fenómenos eléctricos que suscitan en la instalación de nuestros clientes, de los usuarios finales. Primero que nada, ¿por qué queremos tomar en cuenta estas consideraciones de instalación? Uno de los temas es por confiabilidad. Nosotros, bueno, aquí en su mayoría creo que son OEM integradores. Lo que buscamos es entregar un equipo confiable, sin paros, que no falle. Un producto que esté en cumplimiento a las normas, evitar retrabajos, tener que ir nuevamente a la planta a verificar qué sucedió, por qué se dañaron los capacitores de los drives,
por qué se está sobrecalentando el banco de capacitores que estaba donde está la instalación, costos innecesarios, esas vueltas que nos damos adicionales por la máquina que entregamos, tiempos muertos de los clientes finales, son algunas de las cosas que no queremos, pero que suceden al no tomar algunos datos en nuestra instalación. Temas de calidad de nuestro producto, la percepción que tiene nuestro cliente hacia nuestra empresa, un equipo confiable, un equipo que no falla, un equipo que está entregando resultados todo el tiempo, hora tras hora, sin necesidad de mantenimientos adicionales, pues creo que le da una excelente percepción a nuestros clientes finales y eso hace que se amplíe nuestro negocio, ¿no? Y pues los daños que sufren los productos al no tomar en cuenta, pues ocasiona molestias, ocasiona situaciones incómodas y temas de garantía, etcétera. Pero tomando lo que vamos a hablar ahorita de consideración e instalación, creo que vamos a poder mitigar todos estos problemas que nos generan los drives y ahorita lo vamos a ir viendo paso a paso. Primero que nada, ¿por qué usamos un drive? ¿No? Mejoran el control del proceso, pueden controlar el torque y la velocidad de una manera muy buena, precisa. Mejoran la eficiencia de los procesos también. Extienden la vida del equipo, reduciendo los estreses mecánicos. Uno de los ejemplos que normalmente pongo, pues las tuberías, ahí es donde se ve las tuberías de agua. Cuando ponemos en una bomba de agua un variador de frecuencia, reducimos los golpes de ariete, mantenemos la eficiencia del sistema en un buen estado, en un estado óptimo, evitamos desperdiciar energía. Entonces hay diferentes razones, ¿no? Por la cual usamos un variador de frecuencia, un drive. Son equipos que nos ayudan en una infinidad de aplicaciones y que sin duda mejoran nuestros procesos, ¿no? Aquí del lado derecho, yo puse una imagen que vamos a ver ya al final, que es lo que vamos a desmenuzar en esta ocasión. En la parte superior derecha, voy a activar mi puntero. En un momento. Ya. En la parte superior vemos un desconectador, unos fusibles, una sección adicional aquí que vamos a hablar en un momento, el variador de frecuencia, aquí posiblemente algún contactor de salida y alguna otra opción y el motor, ¿no? Esta estructura de la que vamos a hablar, ese sería nuestra instalación ideal para un variador de frecuencia. Obviamente puede haber algunas modificaciones en esta construcción, no sé, un bypass, posiblemente, en vez de le quitamos los fusibles y nos gusta más un circuit break, hay diferentes opciones, ¿no? Pero en esencia, esta es la construcción ideal de nuestra instalación cuando ponemos un variador de frecuencia. Y la primera parte o la parte crucial es seleccionar adecuadamente el variador, ¿no? Uno de los puntos que necesitamos verificar es, primero, lo seleccionamos adecuadamente, seleccionamos el variador de frecuencia en el nivel de sobrecarga requerido para la aplicación. No sé si les ha pasado que el drive les manda sobrecarga en el arranque porque no logra romper la inercia inicial del proceso, porque la máquina está cargada con material y no logra vencer el torque que requiere por la carga que tiene. Entonces, nosotros primero que nada debemos de seleccionar el drive
con respecto a la potencia adecuada. Aquí puse un pequeño extracto de un manual, de un PowerFlex. Nos dice, la clasificación de servicio normal o normal duty, como le decimos, tiene una sobrecarga de un 110% durante un minuto y una sobrecarga de 150% durante 3 segundos. Ahora, dice aquí, clasificación para aplicaciones severas o heavy duty, de trabajo pesado. El nivel de sobrecarga es del 150% durante un minuto y 180% durante 3 segundos. ¿En qué tipo de aplicaciones se utiliza esto? En las que se requiere soportar un par de arranque elevado. Ejemplo, transportadores con cargas muy pesadas. Cuando manejamos cargas pesadas en el conveyor, nosotros debemos de romper ese arranque inicial con la máquina completamente detenida. Entonces, si nosotros seleccionamos el equipo, el drive, en una selección heavy duty, nosotros muy probablemente vayamos a romper esa inercia que se requiere sin ningún inconveniente, ya que podemos llevar el drive hasta el 180% durante 3 segundos, que muchas veces es más que suficiente para hacer que el motor logre romper esa inercia y pueda empezar el movimiento. Sabemos que empezando el movimiento se empieza a reducir la carga y ya después podemos ir dejándolo, digamos que descansar de esa sobrecarga que tuvo en el arranque inicial, ¿no? Otra que dice aquí, el par inicial arranque es elevado en extrusoras mezcladoras. Sabemos que el proceso, por ejemplo, de extrusión de goma, de plástico, funciona como una tipo balata dentro del lucillo. Es un freno, genera una fricción bastante fuerte que nosotros necesitamos romperla, necesitamos generar movimiento y a pesar de que haya variaciones en la carga, nosotros necesitamos mantener un torque y ese torque hay ocasiones durante el proceso que también necesitamos forzar un poquito más ese motor, necesitamos hacer que vaya con un torque más elevado y eso implica una pequeña sobrecarga, ¿no? Durante algún segundo o algunos segundos, pero necesitamos primero haber seleccionado el equipo adecuadamente, ¿no? Bueno, y aquí da otro ejemplo de compresores alternativos. Hay un montón de aplicaciones, pero bueno, primero haber seleccionado el drive adecuadamente, ese es el punto inicial, el momento de hacer una buena instalación, ¿no? Aquí puse un ejemplo, igual es un extracto de Proposal Works, donde nosotros podemos seleccionar los equipos. Dice, el voltaje de alimentación es 480, 3 fases. La salida de corriente es de 125 amperes. Es un drive de 100 HPs, normal duty. Pero si lo queremos usar en una aplicación heavy duty, es decir, de uso pesado, solamente lo vamos a manejar con un motor de 75 HPs. Esta es la parte en la que nosotros definimos qué drive nos corresponde, no simplemente agarrar el motor de 100 HPs y decir, tráiganme un variador de 100 HPs. Es importante seleccionarlo en base a la aplicación, dependiendo las necesidades de carga que tengamos, ¿no? Entonces, posiblemente si nosotros tenemos un motor de 100 HPs y queremos usarlo en una aplicación heavy duty, entonces tendremos que brincar al siguiente nivel de potencia del drive, ¿no? Entonces, si este es de 125, posiblemente el otro sea de 140 o algo así de amperes, para poder soportar justamente este 150 y este 180% de sobrecarga, ¿no? Esa es la primer parte. Y bueno, ahora, en general, esta es, digamos que la estructura básica de cualquier variador de frecuencia. Se compone de 3 secciones, rectificador, bus de DC y de inversor. Lo que sucede aquí es que el rectificador es un conjunto de diodos o CCR que lo que hace es convertir de corriente alterna a corriente directa
para enviar esa energía en corriente directa al bus de DC, que es un conjunto de capacitores. En algunas ocasiones tiene unos chokes o unas bobinas que ayudan a estabilizar ese bus de DC, un poco eliminar el rizo que pudiera tener después de la zona de rectificación. Y ahora sí, se almacena esta energía en el bus de DC. Si nosotros los tenemos conectado a 480, aproximadamente vamos a tener unos 680 volts en este bus de DC. Y bueno, la zona de inversión, que es un conjunto de IGBTs, que lo que hace es simular una onda sinusoidal por medio del PWM para enviarle al motor, ¿no? Es la construcción básica del drive. Aquí arriba viene el séptimo IGBT para aplicaciones regenerativas. Podamos disipar la energía del bus de DC, ¿no? Digamos que este es el fundamento de una construcción típica de un drive de cualquier marca. Esta construcción o esta conversión de corriente alterna a directa y luego otra vez de directa a alterna ocasiona ciertos problemas. Y es justamente por lo cual necesitamos tomar en cuenta algunas consideraciones adicionales. Ahora, justamente hablamos de que hay diferentes fenómenos eléctricos o transitorios que suceden en la alimentación de nuestro proveedor. Puede ser el desbalanceo de fases, sags o swirls, sobrevoltajes, notch, spikes, picos de voltaje, flickers. Suceden en un instante de tiempo, ¿no? Pero los armónicos los generamos nosotros, los generan, en este caso, los drives, en este caso, generan ruido armónicos y lo regresan al sistema. Hay normas ahora con el código de red, la IEEE 519, que nos dicen cuáles son los límites máximos permitidos de generación de armónicos. Y porque al final, pues ahorita lo vamos a ir viendo, nos generan estos armónicos, nos generan otro tipo de problemas. Y el factor de potencia, ¿no? Todo el tiempo nos estamos peleando con tener un buen factor de potencia en las plantas. Nosotros bueno, ustedes como OEM integradores, no quisieran entregar un producto que afecte a esa parte. Ahí hay plantas que están muy comprometidas con el tema del factor de potencia, con el tema de armónicos, calidad de energía. Y lo mejor, o a mi punto de vista, lo mejor sería entregar un producto que no afecte a eso que ya se ha construido, ¿no? Eso que ya se ha trabajado en esas plantas. Entonces, por eso es la búsqueda de entregar un producto confiable en cumplimiento de estas normas. Ahora, en esta sección, con esta imagen, muestro cómo se ve una gráfica de voltaje y de corriente de una carga lineal. Una carga lineal puede ser, no sé, una resistencia, algún producto que no tenga una zona de conmutación, ¿no? Ahora, esta imagen es de un variador de frecuencia. Si se fijan, la forma de onda de voltaje casi no está deformada, pero la que está en color verde, que es la forma de onda de corriente, tiene algunas subidas y bajadas. Y esto es por un tema de armónicos. Los armónicos se suman a esta forma de onda sinusoidal y al sumarse y restarse dentro del gráfico, generan estas deformaciones en la forma de onda que idealmente tendríamos que corregir y que no se pueden afectar en gran medida. Ahorita vamos a seguir viendo este tema. ¿Qué son los armónicos? Pues los armónicos es esta energía que genera esta parte de esta espuma, este trabajo que no se utiliza en trabajo real, ¿no? O sea, genera ruido, genera calentamiento. Es esta espuma que realmente no nos tomamos
Y el trabajo real es esta parte, es la parte amarilla, y que al final puede generarnos no solo el calentamiento y el ruido, como sea, podemos lidiar de alguna manera con eso, pero puede generar paros inesperados, fallos o daños en los equipos. Y aparte, un pobre factor de potencia. Entre más espuma tengamos, que sería la energía reactiva, menos, bueno, el factor de potencia va a ir disminuyendo. Entonces, tomar en cuenta esto es importante porque pues, nosotros vamos a pagar por el total, tanto de la espuma y el líquido, o bueno, el cliente va a pagar por esa energía que está consumiendo. Si se está consumiendo en calor o en sonido, pues ahí no es problema de quien nos está suministrando energía, sino es problema de nosotros, de nuestro equipo que no está aprovechando toda esa energía como debería ser. Esto va relacionado al triángulo de potencias, que nos dice que, bueno, hay una potencia que se está utilizando realmente, hay una potencia reactiva, en el que sería uno de los catetos adyacentes, y bueno, y la suma de esto sería la potencia aparente, que sería lo que realmente nos están cobrando, ¿no? Y el coseno de ese ángulo, pues es el factor de potencia. Entonces, entre más abajo la parte de la potencia reactiva esté, pues mejor va a ser el factor de potencia, más energía se va a utilizar realmente para el proceso, para mover la máquina, y mejor eficiencia vamos a tener, ¿no? Ahora, hablando de armónicos, los principales que nos afectan sería el siguiente a nuestra fundamental, sería la quinta y la séptima. Entonces, estos son los que más nos afectan. Conforme va aumentando el multiplicador, pues van reduciéndose ese nivel de armónicos. Y bueno, la IEEE 519 nos indica el máximo porcentaje de distorsión armónica en corriente, en este caso la que puse ahorita aquí es de corriente que podemos tener, que sería un 5%, un 8, un 12, un 15, un 20, y esto depende de la carga contratada y la corriente de cortocircuito, ¿no? En base a eso, nosotros tenemos estos límites permitidos, pero vamos a decir que debajo del 20%, pues es de alguna manera aceptable, ¿no? Entonces necesitamos cuidar esa parte. Déjenme. Ok. Un variador de frecuencia genera aproximadamente un 85% de armónicos. ¿Ok? Entonces, este es un tema bastante interesante de analizar. Es difícil, obviamente, conocer este dato porque no es algo que se observe a simple vista. Hay que poner un equipo de calidad de energía a monitorear esto, pero aproximadamente un 85% armónicos de la potencia a la que está diseñado. Entonces, 85% de un variador de 100 HP, 200 HP o más, pues realmente ya es una afectación bastante grande a la instalación que tiene el usuario final, ¿no? Para ello, para reducir esos niveles de armónicos, hay diversas soluciones. Esta es la forma de onda de corriente, esta es la forma de onda de voltaje. Si se fijan, comparada cuando ponemos alguna solución, la forma de onda de voltaje tiene algunos piquitos por aquí, también se reducen, y en la forma de onda de corriente realmente sí se ve un cambio radical, ¿no? De un 85 a un 30, y sí se ve el pico un poquito más corto. Pero bueno, esto viene también relacionado por un tema que es la impedancia. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se le aplica una tensión. Cuando nosotros empezamos a
a tener armónicos. Los armónicos trabajan, como lo vimos aquí arriba, trabajan en unas frecuencias diferentes, 300 Hz, 420, 660, etcétera, ¿no? Multiplicadores de la fundamental. Ahora, conforme tengamos más armónicos, esta impedancia nos va a generar algunos problemas. En el caso de los capacitores, si nosotros tenemos frecuencias muy altas, el capacitor lo va a detectar o va a detectar esas corrientes como un cortocircuito. Cuando las frecuencias son más bajas, en este caso 0, esto tiende a infinito, entonces bloquea, ¿no? Bloquea esa parte. El inductor funciona de forma inversa. Cuando entre mayor frecuencia tengamos, se vuelve como un diodo, bloquea ese voltaje, esa tensión que va a pasar por ahí. Y entonces nos va a ayudar a protegernos de esos armónicos. Entonces, aquí se puede entender mejor que nosotros, aquí dice RL, un reactor RL. Un reactor es una bobina que lo que hace es limitar que esas corrientes que estén pasando del drive hacia arriba, las limite el nivel de armónicos y así evitamos tener picos muy altos y el nivel de armónicos cae cerca del 30%, ¿no? Entonces, es un tema a considerar, el nivel de armónicos que genera un drive, y una de las primeras soluciones es un reactor de línea que no es más que un conjunto de bobinas, ¿no? Y lo podemos ver así en sus equipos o de otra marca, no sé, en este caso mostré uno de TCI, en el que realmente nada más es alimentarlo con las 3 fases y las 3 fases de salida van hacia el drive, como viene aquí en el esquemático, ¿no? Tenemos aquí el reactor de línea, un drive y el motor. Es una de las primeras soluciones. ¿Y por qué también lo ponemos? Bueno, hablando del tema de impedancia, si nosotros tenemos en el sitio de instalación condensadores de corrección de factor de potencia, el primer punto en el cual van a ir los armónicos generados por las variedades de frecuencia van a ser los condensadores, simplemente por el tema de las impedancias, ¿no? Entonces, los armónicos van a atacar, el primer punto donde van a atacar van a ser los condensadores, los bancos de capacitores. Entonces van a ver una degradación más rápida de esos bancos de capacitores. No sé si les ha sucedido, en algún momento alguien les reporte que cuando instalaron la máquina que ustedes pudieron proveer o algo así, el banco de capacitores empezó a zumbar, empezó a calentarse de más. Posiblemente el usuario final fue con el fabricante del banco de capacitores y le pidió un mantenimiento porque los capacitores están acabando demasiado rápido. A lo mejor no fue directamente con ustedes que provieron la máquina, ¿no? Fue con ellos y esto se debe a eso. El sitio de instalación tiene condensadores, corrección de factor de potencia conmutados, y como hay un montón de armónicos, el primer punto donde atacó fue los condensadores. O la otra opción, no sé si les ha pasado, que ustedes tienen una instalación, arrancan la máquina o hacen las primeras pruebas, o ya llevan, no sé, 1 o 2 meses trabajando la máquina, y un domingo de la nada arrancaron únicamente la máquina que no tenía reactores de línea, la arrancaron y explotaron los capacitores o los variadores de frecuencia sin razón aparente. Esto sucede porque típicamente estos picos de corriente, esta es la forma de corriente, recordemos, estos picos de corriente superaron el límite permitido por esos capacitores, por el nivel de armónicos que había en el sistema, llegaron, atacaron los capacitores, superaron el nivel de corriente,
se terminaron dañando de forma instantánea. Entonces, porque el nivel de cambio, el tiempo de conmutación que sucede en la corriente es muy, muy alto. Entonces, si no ponemos alguna solución para proteger el variador de frecuencia, que sería por lo menos un reactor de línea, ahorita vamos a ver otra opción, lo que va a suceder es que este pico de corriente puede superar los niveles permitidos y terminar dañando los capacitores. Lo que hace el reactor de línea es, al ser una bobina, se contrapone a esos armónicos y esa distorsión eléctrica que pudiera haber. El tiempo de elevación de la corriente es más grande, entonces permite que los capacitores se llenen de energía, lleguen a un punto de estabilización y vuelvan a solicitar más energía, ¿no? Pero esto se va a mantener de esta forma, se va a mantener en niveles adecuados, ya que una bobina lo que hace es desfasar de alguna manera esos tiempos. Entonces ya una solución, la más sencilla para proteger los equipos sería un reactor de línea entre estos disturbios de corriente. Recordemos, la forma de onda de voltaje casi no se ve afectada. De alguna manera sí nos puede molestar un poco, pero la principal es la forma de onda de corriente. ¿Ok? Ahora otra, ¿no? El sitio de instalación está sometido a rayos o picos de voltaje. El sitio de instalación presenta interrupciones de alimentación eléctrica o caídas de voltaje de más de 200 volts de corriente alterna. Estas son las consideraciones que debemos de tener, o por lo cual necesitamos nosotros añadir una impedancia adicional. Puede ser también un transformador de aislamiento, pudiera ser. De hecho, cuando ustedes instalan un transformador para alimentar la máquina, ahí viene una impedancia dentro del transformador. Dice el 5%, 6%, por muy mínimo me parece que puede ser 3%. Pero bueno, esa es una impedancia. Ahí hay pues al final una bobina, una enorme bobina, que lo que va a hacer es poner una barrera eléctrica ante esos armónicos, como mencionamos en la parte anterior. No va a ser una baja, si digamos, no vamos a cumplir la IEEE 519, pero ya va a ser una ayuda bastante grande, ¿no? Bueno, otra razón por la cual agregar una impedancia, ya sea un reactor de línea o un transformador de aislamiento, es bueno, es cuando el transformador al cual estamos conectados es demasiado grande con respecto al variador. Es parte de lo que les mencionaba, ¿no? Luego, la instalación de los drives que nosotros pongamos van directamente al transformador que baja de media tensión, bueno, que convierte de media tensión a baja tensión. Y obviamente ese transformador es demasiado grande porque es normalmente el que alimenta ya sea toda la planta o media planta o alguna sección, ¿no? Pero típicamente pues es demasiado grande con respecto a un variador. Hay veces que ponemos un variador, no sé, de un HP, medio HP. La relación que hay entre el variador de 1 HP con respecto al transformador es demasiado grande. Entonces ahí no hay una impedancia que limite esa forma de onda de corriente, y la necesidad del variador es solicitar la corriente que ocupe, ¿no? Entonces, si los... Perdón, Sí, adelante. perdón, Benjamín. El ingeniero Jesús nos pregunta, ¿importa el tamaño del variador en la generación de armónicos? Y bueno, si se recomiendan reactores en drives pequeños. Ok, sí, ahorita lo vamos a seguir viendo, pero la generación de armónicos es el 80, bueno, hablábamos 85% de la potencia total del drive. Entonces, entre más grande, más armónicos vamos a generar. En potencias grandes o pequeñas, es recomendable colocar un reactor de línea por lo menos. Ya si queremos una solución más de mayor nivel, colocamos un filtro de armónicos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ahorita voy contestando esas preguntas, ¿sí? Va a ser parte de
la sesión. Ahora, me van a decir muy probablemente, ok, ¿cuánto es demasiado grande? ¿Cuánto es un transformador demasiado grande para yo colocar un reactor de línea? Hay un conjunto de fórmulas que podemos utilizar para determinar si el transformador es demasiado grande para la aplicación. O sea, dependiendo del tamaño justamente del drive. Aquí, por ejemplo, dice el drive es de una potencia de un HP de 480 volts, 2.7 amperes, y el transformador es de 50 kVA con una impedancia del 5%. Y ahí es la pregunta, ¿no? O sea, ¿el transformador es demasiado grande? Bueno, hay un conjunto de fórmulas que podemos hacer. Y aquí nos dice, sí, por lo tanto, el transformador es demasiado grande para el drive, considere agregar un reactor de línea, ¿no? Estas fórmulas, esto lo podemos buscar ahí en un manual que tiene Rodwell Automation para hacer estas consideraciones. Pero bueno, vamos a un método, digamos que más rápido. Es, ok, si el drive no tiene dentro de su construcción inductores, que típicamente muchos drives no lo tienen, considera que si el transformador es 10 veces más grande que los kVA del drive, considera colocar un reactor de línea, ¿no? Cuando tiene inductores, puede ser hasta 20 veces más grande en kVA el transformador. Y ahí, pues, hasta ese momento, después de que superemos eso, pues necesitamos colocar un reactor de línea. O hay otra forma, que hay unas tablas dentro de este mismo manual. Hay unas tablas que nos dice cuánto es la potencia máxima en kVA del transformador para no considerar un reactor de línea o para considerar un reactor de línea, ¿no? Eso es digamos que los métodos que pudiéramos utilizar para determinar esa parte. Una de las soluciones más sencillas para reducir armónicos es agregar un reactor de línea a la entrada del drive. Dijimos, no cumplimos la IEEE, pero bueno, ya bajamos de un 80 a un 30%. Sí, y solo sí, seleccionamos el reactor de línea ajustado realmente a la potencia del motor. O sea, si es un drive de 10 HP, el motor es 10 HP, puede ser normal duty o heavy duty, como ustedes gusten. 10 HP es heavy, 10 HP es normal, pero está ajustado a esa potencia del motor, va a funcionar y va a cumplir con esto del 30%. Si por alguna razón seleccionamos un reactor de línea más grande, la eficiencia ante los armónicos va a ser menor y posiblemente no caigamos en este 30% de THD, que es el total de distorsión armónica. Ahora, bueno, esta es otra tabla de la IEEE 519 que nos habla de los límites de distorsión armónica en voltaje y nos dice que de manera individual 5%, 3, 1.51 o 8, 5, 2.5 y 1.5 de total de distorsión armónica. Entonces, realmente, como mencioné, la distorsión armónica en voltaje no es muy grande. Se ve más en la distorsión armónica en corriente, pero bueno, si ponemos un reactor o un filtro de armónicos, vamos a poder reducir estos niveles de distorsión armónica en voltaje. Y como dijimos, pues la IEEE nos dice que debemos estar por debajo de un 20%, ¿no? Dependiendo la capacidad de carga contratada y la corriente de cortocircuito que tengamos. Ahora, ¿cómo podemos cumplir la IEEE 519? Hay diferentes opciones o formas de cumplirla. Una sería poner un PowerFlex 755TL que tiene un filtro activo en la entrada del drive de armónicos, que lo que hace es contrarrestar los armónicos inyectando una corriente en forma contraria. Entonces lo que hace ya es monitorear. La electrónica es compleja, son IGBTs en vez de tener diodos o SCRs en la entrada, ya tenemos IGBTs.
y lo que hace es contrarrestar todos esos armónicos en el drive para evitar que vayan a la línea principal. Y aparte, pues corrige el factor de potencia, ¿no? Entonces, es una solución que reduce debajo del 5% de distorsión armónica y ahí sí cumplimos la IEEE 519. Ahí sí entregamos un equipo que no va a generar problemas de armónicos en el sistema del usuario final y, y el equipo va a estar operando adecuadamente, ¿no? Aquí nada más igual hay que tomar en cuenta que el transformador no sea igual demasiado grande, sino posiblemente ocupemos agregar una impedancia adicional, pero de ahí en más no es requerido algo adicional, ¿no? Ahora, hay otro tipo de soluciones que son filtros pasivos. En este caso se ve una imagen de los filtros pasivos de TCI, que son, en este caso puse los Harmonic Warp Passive. Pues hay de diferentes tamaños, los podemos proveer con un software que ya podemos monitorear el nivel de armónicos. Entonces, hay de diferentes potencias, depende del tamaño del variador de frecuencia. Lo podemos colocar en diferentes tipos de gabinete, porque pues ves un equipo robusto, se puede también proveer de forma tipo abierto para colocarlo dentro de un tablero. Pero bueno, este filtro pasivo de armónicos, lo que es o cómo está constituido es un reactor de línea de baja impedancia, posiblemente 1.5% más o menos. Puede ser que tenga el contactor o fusibles, un reactor ajustable, llamémoslo así, un conjunto de capacitores y posiblemente alguna resistencia, ¿no? Entonces, lo que es un filtro, funciona tal cual un filtro y tiene, aquí por ejemplo nos ponen THID, el total de distorsión armónica en corriente, y tiene estas características. Les decía hace rato de la eficiencia en un reactor de línea, pues igual funciona así la eficiencia de un filtro de pasivo de armónicos, que lo que hace es, ok, si yo lo opero al 100% de la capacidad del drive y el filtro de armónicos está bien dimensionado a la capacidad del drive, bueno, entonces vamos a estar cerca del 4% de nivel de armónicos que yo voy a generar. Conforme voy reduciendo la carga en el drive, los armónicos van a ir aumentando, posiblemente hasta un 5.5%, pero ya estamos en cumplimiento, la IEEE 519, ya aseguramos no estar generando el nivel de armónicos que puedan afectar a otros equipos y pues es una solución, ¿no? Ya nada más aquí lo que mencionaba hace rato, para estas pruebas, para asegurar que esto sea así, hay que verificar que el transformador al cual estamos conectados, pues tenga ya sea una impedancia de un 3 o un 5% para operar de forma adecuada, ¿no? Y que estos THID se mantengan dentro de estos niveles. Entonces, pues ya con esto, digamos que son las tres soluciones. Un filtro activo, que sería el PowerFlex 755 TL, que lo que hace es inyectar corrientes en forma inversa a los armónicos para contrarrestarlos. Está los filtros pasivos o de armónicos, o está un reactor de línea que nos va a ayudar a reducir los armónicos en el sistema, no al nivel de cumplimiento de la IEEE, pero suficiente para evitar causar demasiadas molestias hacia otros equipos, ¿no? Ahora, bueno, en este caso pongo otra imagen que sería el filtro Matrix AP, que es desde MTE. La construcción es similar. Aquí puse un tipo abierto. Pero bueno, es la línea azul y como vemos, bueno, en este caso es de 7.5 al 10%, y ya después, conforme va aumentando la carga,
ya entramos debajo de ese 5% de nivel de armónicos, ¿no? Llegando casi hasta un 3.5. Entonces ya los armónicos que generamos del drive hacia la fuente de poder, pues realmente es una cantidad baja. Ahora, voy a mostrarles un video. Denme un segundo para... Mientras tanto, bueno, mientras lo proyectas, también el ingeniero Jesús nos pregunta si los filtros pueden ser monitoreados vía Ethernet IP. Ok, realmente, bueno, tienen un puerto Modbus, entonces, por ahora, los modelos de TCI no tienen un puerto Ethernet IP, tienen un Bluetooth y tienen un puerto Modbus, ¿no? A lo mejor habría que hacer alguna conversión por ahí, pero por ahora TCI no ha sacado un modelo con Ethernet IP. Voy a mostrar un video demostrativo de todo lo que les estoy contando y lo voy a intentar ir platicando con ustedes. Aquí se muestra algunos de los filtros de la marca MTE, que es quien nos ayudó y nos compartió este video. Lo pueden buscar ahí en YouTube. Aquí muestra un reactor de línea, un filtro Matrix AP. Y ahora muestran aquí una carga lineal. Si fijan la forma de onda de corriente, no tiene ninguna distorsión, tampoco la de voltaje. Y así se debería de ver. Estaba al 50% de la potencia, subieron al 75%, aumenta sin ninguna deformación en la forma de onda. Ahora, nosotros cuando no hay variador de frecuencia, pues no hay ningún problema cuando metemos algún contactor o alguna de eso, pues realmente la fuente de voltaje pasa directo al motor, ¿no? Sin deformación, pero no hay control de velocidad, de torque. Ahora agregamos un variador de frecuencia y nos está generando armónicos hacia la entrada. A la salida tenemos un pulso PWM que ahorita vamos a hablar. Y ahora, ¿cómo se ve la forma de onda sin ningún filtro? Así es la forma de onda, es como la imagen que mostré. Tiene sus subidas, sus bajadas por el nivel de armónicos que está generando el drive de frecuencia, ¿no? Ahí lo sube a 75% de la potencia y la forma de onda en corriente sube drásticamente en bueno, en la subida y en la bajada, ¿no? O sea, se ve el nivel de corriente sube abruptamente de 0 a un máximo y porque el nivel de armónicos es cercano al 85%, ¿no? Entonces eso lo regresamos a la línea principal, empezamos a tener problemas en otros equipos que están conectados al mismo sistema o podemos tener falsos, fouls, ¿no? O sea, que se dispara sin ninguna razón el circuit break, el desconectador, que se empieza a calentar el motor, tenemos problemas en otros procesos, etcétera. Ahora metemos una solución, un reactor de línea, y absorbemos en cierta cantidad el nivel de armónicos. Tiene un 150% de sobrecarga el reactor de línea, entonces si es una aplicación heavy duty, sin ningún problema la vamos a soportar. Y ahora vamos a ver el gráfico, la diferencia con el reactor de línea. Sí podemos observar el pico máximo se reduce de corriente, entonces eso nos ayuda y nos asegura una mejor protección hacia los capacitores, que son los que van a sufrir más en la parte de corriente. Nos asegura una calidad de vida del variador de frecuencia adecuada. Y aquí podemos compararnos sin el variador de frecuencia solo sin ninguna adicional con el reactor de línea, el nivel de armónico se ha reducido y, el nivel de corriente también baja. Ahora metemos un filtro Matrix AP, ya cumplimos la IEEE 519
y así se vería la forma de onda de corriente. Si ven, recuperamos la forma de onda, ya no hay ese nivel de armónicos, ya se ve una forma de onda casi sinusoidal, tenemos casi 5% o menos de armónicos cumpliendo la norma, ¿no? Entonces, las variaciones de corriente ya no son abruptas, ya no hay de subidas y caídas de corriente, ya es una forma de onda sinusoidal. Aseguramos la calidad y la eficiencia de la energía. Ya no hay pérdidas por armónicos. Bueno, aquí está patentada esta solución. Y pues parte de lo que hablábamos, ¿no? La eficiencia, cuando tenemos el 100% de carga en el drive y en el filtro de armónicos, vamos a tener una mejor eficiencia, vamos a tener menos potencia reactiva. ¿Se fijan? Baja la potencia y la forma de onda no se distorsiona como cuando tenemos un reactor de línea o cuando no tenemos ninguna solución. Dice, pues como que a plena carga cumplir el 5%, debajo de un 30, un 8%. Nomás recapitulando, esta sería los 3 niveles, ¿no? Aquí voy a ponerle una pausa. Estos serían los 3 niveles de soluciones. Bueno, sin ninguna solución, con un reactor de línea, con un filtro matrix para armónicos. Así se vería, así se ven los diferentes niveles. Un reactor de línea sin duda es costo-beneficio, creo que es una excelente opción. Si nuestro usuario final ya está realmente comprometido con la parte del código de red o el cumplimiento de la IEEE, pues bueno, tendremos que brincar una solución que sería un filtro de armónicos para ya no estar estar dentro de cumplimiento más bien de la norma. Hasta aquí, bueno, todavía vamos a hablar de varias cosas, pero sí, en cualquier potencia, creo que eran unas preguntas, en cualquier potencia recomendable, porque en cualquier potencia tienes armónicos, en cualquier potencia te van a afectar en los capacitores y vas a afectar al sistema, no importa en dónde vayan a estar instalados. Entonces, hay filtros de armónicos realmente pequeños que no es ni complicado con colocarlos. Entonces, recomendado colocarlo en cualquier nivel de potencia. Si el usuario final ya tiene problemas de armónicos, lo ideal es empezar obviamente a atacar o solucionar el tema de armónicos de potencias grandes hacia potencias pequeñas para reducir el nivel de armónicos, ¿no? Nada más esa sería alguna pequeña recomendación, pero en cualquier instalación de un variador de frecuencia les recomiendo muchísimo colocar por lo menos un reactor de línea, tanto para proteger al drive de las variaciones de corriente que pudiera haber por nivel de armónicos y que no tenga esos cambios abruptos que pudieran ocasionar daños en el bus de DC. Ahí es la primera parte de calidad de energía. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es la salida del drive. Es algo bien interesante platicar de esto porque hay veces que tenemos la mala impresión o la impresión de que a la salida del drive tenemos una forma de onda sinusoidal como, como, como la energía que con la cual estamos alimentando al drive, solamente con un cambio en la frecuencia o en la amplitud de la forma de onda, pero realmente no es así. Tenemos un pulso PWM. El pulso PWM, pues modulación por ancho de pulso, tiene formas de onda como se muestra en la imagen. Déjenme otra vez activar mi puntero. Tiene una forma de onda, bueno, primero es ocasionado por los IGBTs, ¿no? Los IGBTs
conmutan por lo menos 2000 veces por segundo, podemos modificar ese valor. Pero están conmutando 2000 veces por segundo para intentar hacer estas líneas que van a simular una forma de onda sinusoidal. Cuando entran al motor, el motor es un conjunto de bobinas y ya lo puede leer como una forma de onda, como una forma de onda sinusoidal. Entonces, tenemos un pulso de PWM, pero como está conmutando tantas veces y tan rápido, puede suceder esto que se ve aquí en este circulito, que el pico que podamos tener en voltaje pueda ser demasiado alto. Es un instante de tiempo muy corto. Aquí se muestra en milisegundos. O sea, el pico sucede en un instante de tiempo muy corto. Pero podemos llegar hasta 2 o 3 veces el voltaje del bus de DC. Y hablábamos que eran 680 volts en 480. Entonces el pico puede ser demasiado alto. Entonces, el inversor es la causa por la cual necesitamos tomar consideraciones adicionales, pero ahora a la salida del drive. Vamos a hablar de algunos efectos. Primero, el acoplamiento capacitivo. ¿Qué es el acoplamiento capacitivo? Cualquier motor, cualquier cable más bien del motor, existirá una cantidad de capacitancia distribuida desconocidamente, ¿no? O sea, el cable, por su misma construcción, es un dieléctrico con un conductor. Eso genera una capacitancia. Y bueno, cada vez que el bus de DC switchea el portador de frecuencia, que sería el PWM, causa una corriente que conducirá a través de esta capacitancia. Estas capacitancias son reflejadas de regreso al drive y medidas por el circuito de retroalimentación de corriente. Esto se le menciona como un cable cargado de corriente. Entonces, el mismo dieléctrico del cable ocasiona una energía, digamos que residual, que queda ahí en ese capacitor, ¿no? Los drives de 460, 480 volts presentan este fenómeno, los de 230 son en un grado mayor. Y uno de los medios para mitigar este efecto es reduciendo la frecuencia de la portadora. Otra técnica es acoplando un inductor trifásico en la salida del drive. ¿Ok? Entonces, nada más el simple hecho de colocar un cable en la salida del drive genera un efecto capacitivo y genera un efecto en el que se carga el cable y esa energía es monitoreada por el circuito de retroalimentación del drive, ¿no? Ahí ya tenemos un tema. Y ahí siempre la recomendación, cable uso variador, soporta niveles de tensión mucho más altos, son mallados, podemos con la malla aterrizar bien el cable y que toda la energía residual se pueda ir por ahí. Ahora, otro tema que es una pequeña parte de todo esto que estamos hablando, el tema de onda reflejada. Es un fenómeno eléctrico que sucede en los variadores de frecuencia. Hablábamos que el variador de frecuencia no produce voltaje sinusoidal, sino una serie de impulsos de voltaje creados desde el bus de corriente continua. Estos impulsos se desplazan por el cable del motor hasta el motor y luego son regresados de vuelta al variador. Esta reflexión depende de varias cosas. El tiempo de elevación del voltaje de la salida del variador, es decir, dijimos que conmutábamos 2000 veces por segundo o más. Entonces, esos tiempos en el que hace la variación de voltaje, si son muy, muy, muy cortos, puede ocasionar algunos problemas. Las características del cable, la longitud del cable y la impedancia del motor. Ahorita vamos a ver. Si la reflexión de voltaje se combina con otra reflexión, los impulsos subsiguientes o voltajes picos pueden alcanzar niveles destructivos. Si hay una física en base a ello, ¿no? La impedancia por medio del PWM, bueno, está relacionada con la inductancia, la capacitancia y la longitud del cable.
si la impedancia del cable no es igual a la impedancia del motor, ocurrirá una reflexión. Es muy difícil conocer la impedancia tanto del cable como la impedancia del motor. Entonces podemos asumir que casi en todos o en todos las instalaciones vamos a tener reflexión de voltaje. ¿En qué nivel? Pues vamos a analizarlo atento. Decía que la amplitud de esta reflexión puede ser 2 o 3 veces el bus de DC. Vamos a ponerlo en 2 veces. Entonces, si tenemos 675 volts en el bus de DC, lo multiplicamos por 2 y vamos a tener 1350 volts pico voltaje en el motor. Entonces, el 60 al 80% de esto se distribuye cruzando las primeras vueltas del embobinado y podemos crear microscópicas perforaciones en el aislamiento del motor. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo esos picos de voltaje por repetitivas descargas parciales. Empezamos a vencer el aislamiento primero del motor y después vencemos el aislamiento del aire y se hace algún efecto que se llama efecto corona, que lo que hace es ionizar el aire que hay alrededor del embobinado y se arquea y se cruza esa corriente por el devanado. Bueno, se cruzan entre devanados y sucede una falla de aislamiento de forma inmediata. Esto es causado pues, realmente por la longitud del cable y por la impedancia del motor y del cable. ¿Cómo lo vamos a ver? En una bobina vamos a ver que se quemó solamente una sección y obviamente eso nos mandó al cortocircuito. Vamos a ver overload en el drive, posiblemente algún separador se va a ver dañado o alguna. Y bueno, y va a haber residuo, ¿no? Residuo blanco dentro de esto. ¿Dónde existe este riesgo o dónde sucede más? En drives y motores más pequeños. En drives realmente pequeños es donde existe un riesgo más grande. Ahorita vamos a ver unas tablas. Aparte de que los drives con HPs más bajos tienen tiempo de rizo más rápidos, los motores pequeños y de bajo costo normalmente no les prestamos mucha atención. Decimos, pues es que es un motor de medio HP, 3/4 o un HP, ¿no? O sea, realmente esos casi vamos a cualquier lado y compramos un motor. No importa las características del motor, porque la aplicación típicamente decimos, pues es una aplicación sencilla, no pasa nada, no nos implica un riesgo muy alto. En cambio, cuando compramos un motor grande de 100, 200, 400 HPs, agarramos y vamos con el vendedor y le decimos, a ver, necesito que esta cosa no falle, porque pues obviamente la inversión económica de un motor de esas dimensiones, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces pedimos un motor uso variador y con un montón de otras características. Pero bueno, ¿dónde está el riesgo más alto? En los motores pequeños y los drives pequeños. ¿Qué sucede? Justamente como los motores pequeños se producen en mayor escala, en mayor cantidad, o sea, puede haber más puntos de falla en las máquinas que embobinan esos motores. Puede no haber papel entre las fases o al final de las vueltas. Hay menos aislamiento y los huecos son más probables, entonces puede haber mayor probabilidad de que suceda un efecto corona o el tema de onda reflejada. ¿Qué podemos hacer para solucionar eso? Especificar y comprar primero motores con aislamiento uso inversor. Esa ya sería una excelente solución. Mantener la longitud de alimentación al motor lo más corto posible, es decir, del drive al motor lo más corto posible que pueda hacer. O instalar un dispositivo de protección al motor donde se necesite. Ahorita vamos a platicar de eso. Hay unas tablas que podemos tener. Eso lo podemos buscar este es el manual donde viene eso, Drives IN001Q. Pueden buscarlo en la página de Rodwell. Igual si alguien lo ocupa o quiere que se lo compartamos, nada más avísenos y se los compartimos sin ningún problema. Y bueno, aquí nos dice, ok,
Si tienes un PowerFlex 520 de 480 volts con cable mallado o no mallado, la distancia es en metros y en pies. Ok. Puedo poner un variador de un HP. Dice que la frecuencia de portadora puede ser de 2 o de 4 kilohertz. Si es un motor de los viejitos de un HP Max, que normalmente tenían un voltaje de aislamiento de 1000 volts, lo máximo que podemos poner el motor del drive son 7.6 metros. Conforme vamos adquiriendo un motor uso inversor, que sería uno de 1488 volts, ese ya lo podemos poner a 35.1 metros. Ya si pedimos una especificación especial de aislamiento al proveedor del motor, bueno, igual 1600 volts nos da 35 metros, ¿no? Ese sería sin ninguna solución puesta del drive al motor. Ahora, si agrego yo un reactor a la salida del drive, en se mantiene igual 7.6 metros, pero por ejemplo en el motor uso inversor ya se va a 152 metros. Vean esa diferencia o ese brinco de 35 a 152 metros. Y ahora, este sería como un filtro DVT, el reactor and damping resistor. Ya a pesar de que sea un motor de 1000 volts, ya me da desde el principio los 152 metros, que sería la distancia máxima que yo puedo poner el motor del drive. Si quiero alguna solución más allá de eso, bueno, hay un filtro sinusoidal que me da varios kilómetros, pero bueno, esto sería así. Me voy a ir con el siguiente ejemplo. PowerFlex 753 y 755. 480 volts. Igual, con cable mallado o no mallado. Vámonos. Aquí sí separan la frecuencia de la portadora, porque ya me fui a un drive de mayor capacidad. 60 HP, 2 kilohertz. Ok. Es un motor de 1000 volts de aislamiento, nos da 12.2 metros. Ya es un motor uso inversor, nos da 137.2 metros. Cuando cambiamos la frecuencia de portadora, nos da menos, nos da 91 metros. Por eso nos dice o nos indica, ¿no? el manual que entre menor sea la frecuencia de portadora, mayor va a ser la distancia porque va a ser el nivel de conmutación que va a tener. Entonces, ahora, si me voy a un reactor, un motor uso inversor, 304 metros. Entonces, ya la diferencia ya se vuelve significativa. Y bueno, si fue un filtro de BET, desde su primera opción ya 137 metros y sigue aumentando, ¿no? Esta opción que viene aquí, en la del lado derecho, es un terminador, que ahorita lo vamos a ver, pero este nos da cerca de 150 metros igual de distancia entre el motor y el variador. ¿Qué es esto de la frecuencia de la portadora? Aquí saqué un extracto del manual en el PowerFlex 525. Parámetro A440 y nos dice PWM frequency. Y se coloca la frecuencia portadora del PWM para la salida de la forma de onda, ¿no? Y entonces aquí nos da 2 kHz, 100% de la salida de corriente, 3 kHz 100%, 4 kHz 100%, y si queremos llevarlo más allá y que queremos que la frecuencia de la portadora sea mayor, pues obviamente ahí hay un decrecimiento en la forma de onda, en la corriente que puede salir. Y bueno, hay otra cosa que dice aquí, dice el drive puede automáticamente reducir la frecuencia de la portadora del PWM a bajas velocidades de salida. Esto es porque entre más baja la velocidad y tantas veces que están conmutando puede ocasionar algún daño en el motor. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, el reactor de salida entre el drive y el motor atenúa la forma de onda, alarga el tiempo de rizo, reduce los picos de voltaje del motor, mejora la calidad de forma de onda, permite longitudes de cable más grande y provoca una caída de tensión.
Los reactores de línea se seleccionan 3, 5 y 10% típicamente. 3 y 5 son los más típicos, 10% es una construcción especial. Y vamos a tener una caída de tensión tanto en la entrada, si lo ponemos en la entrada o si lo ponemos a la salida, de la mitad más o menos de la impedancia total del reactor de línea. Entonces, el reactor, perdón. Por ejemplo, si seleccionamos uno de 3%, vamos a tener una caída de tensión de 1.5%. Si seleccionamos uno de un 5%, vamos a tener una caída de tensión de 2.5%. Por lo tanto, en la entrada del drive sí podemos poner uno de 5 o de 3%, dependiendo si hay algún transformador o no hay el transformador en la entrada del drive. Y a la salida del drive, recomendable poner uno de 3% y no irse a uno más grande porque la forma de onda pues, se puede atenuar, ¿no? En cuanto a voltaje. Entonces, eso es una implicación en la potencia que vamos a darle al motor. Ahora está la otra opción, un terminador. Un terminador es un equipo que va en paralelo al motor, muy cerca del motor. El reactor y los filtros de VDT, un filtro sinusoidal, van pegados al drive o cerca del drive, lo más cerca que se pueda. Y el terminador, al contrario, va del lado del motor. No hay caída de tensión con un terminador, es una relación costo-beneficio bastante buena, funciona bien a cualquier distancia del cable. Ahí realmente son máximo 150 metros. Si la potencia es muy baja, recomendable menos de 100 metros. Mantiene la forma de onda de corriente. No son muchos modelos, realmente son 2 o 3 opciones que cubren capacidades 600 HP, 800 HP sin ningún problema. Desde 1 hasta 8, bueno, desde 0.5 hasta 800 HP sin ningún problema. Es una solución bastante efectiva y bueno, también funciona en aplicación multimotor y trabaja con todos los drives, ¿no? Esta sería la solución de un terminador y de un motor uso inversor. Ok, aquí tenemos el drive y seleccionamos un motor uso inversor. Ya, si dependiendo de la distancia, podemos no poner nada porque ya un motor uso inversor ya tiene un buen nivel de aislamiento. O ponemos el drive y ponemos un reactor de línea que vaya ya, saliendo del drive hacia el motor, o un filtro de VT, o un filtro sinusoidal, o ponemos un terminador, que serían estos dos, ¿no? Que sería en paralelo a las conexiones del motor, pero es una o otra opción, no usarlas juntas. Si el motor no es uso inversor. Este es un reactor, también es no es cierto, este es un filtro de VDT. Filtro de VDT. Y lo que hace es reducir bastante los picos que hay de voltaje en unos niveles aceptables. Si se fijan, también quita un poco todo, o sea, es un filtro pasabandas, es lo que realmente es, los corta todos esos picos que son excesivos y dañinos para el motor. Aquí puse un filtro DVD Sentry, que es de MT, que igual que lo que nos dice es, en vez de tener un rizo muy rápido, lo alarga en el tiempo y esto lo mantiene en unos niveles adecuados. Se puede aplicar en diferentes construcciones bueno, topologías de instalación, aplicaciones multimotor en el que un solo drive maneja 3 motores al mismo tiempo. Cuando ponemos un transformador por la distancia entre el variador y el motor, o simplemente el variador y el motor, la distancia es muy larga, pues solamente ponemos un filtro sinusoidal. El filtro sinusoidal es el último nivel, el nivel más máximo de soluciones a la salida del drive, y lo que hace ya es generar una forma de onda sinusoidal que solo puede ser usada en el modo de control Volts-Hertz. En cambio, un filtro de VDT puede ser en Volts-Hertz, Sensorless Vector Control, Flux Vector Control, pero en el caso del filtro sinusoidal solamente se puede usar en Volts-Hertz porque tiene capacitores. Ahora, más o menos así sería
la topología. Cuando el variador de frecuencia y el motor esté debajo de 300 pies, que serían como 100 metros, podemos poner un reactor de línea. Cuando sea menor a 1000 pies, ponemos un filtro de BDT, que son como 300 metros. Y cuando queramos llegar a 15,000 pies, pues ya ponemos un filtro sinusoidal, ¿no? O sea, aplicaciones en las que tenemos una bomba de un pozo muy lejos o alguna aplicación así compleja, bueno, filtro sinusoidal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Esas son las soluciones que tenemos a la salida del drive. Recuerden que estamos pendientes a sus dudas y o comentarios. No sé si gustan aprovechar este momento para lanzar alguna pregunta a nuestro ponente. Y principalmente una de las preguntas es que si ustedes realmente analizan cuánta longitud de cableado tiene el del variador al motor. Me ha tocado la fortuna de visitar varias plantas y hay veces que es un dato que no tomamos en cuenta, que simplemente digamos, sí, ponle un variador, pero estas consideraciones de, ok, del variador al motor, ¿qué distancia hay? ¿Qué nivel de armónicos? ¿A dónde me voy a conectar este tablero? O todo esto que estamos hablando de consideración de instalación. Hay veces que no lo tomamos en cuenta y de repente a los 3 meses nos vuelven a hablar y nos dicen, oye, es que el motor ya se dañó y ya vamos y llevamos un montón de equipo para ver qué sucedió y intentar analizar y todo, pero pues no, es muy difícil saber por qué se quemó, ¿no? Y llegamos con el cliente y le has de haber cargado de más. La realidad es que en el caso del tema de onda reflejada, puede ser que los constantes picos que hubo de voltaje terminaron dañar el motor, va a haber un sobrecalentamiento del motor, va a tener diferentes problemas, falsos fallos también, sobrecargas que no tenían, que no sucedían y de repente suceden, llegan, restablecen el drive y vuelve a trabajar durante, no sé, días y vuelve a alarmarse y no saben por qué y están dando vuelta y vuelta y vuelta buscando cuál es la razón. Bueno, puede ser simplemente esto, que el tema de onda reflejada, que en algún momento, en un instante de tiempo, aunque sea muy corto, el drive detecte esta onda reflejada, un exceso de voltaje de corriente y se proteja el mismo, ¿no? Y simplemente por el hecho de no haber hecho esta consideración. Hasta ahí termina la parte de la salida del drive y lo que nosotros tenemos que analizar. Como dije, es relacionado a la longitud del cableado principalmente y sucede el efecto de onda reflejada. Ahora con la industria 4.0 y toda esta parte de que queremos tener todo conectado, pues hay un efecto que tenemos que tomar en cuenta, que es el ruido de modo común. En otras palabras, más o menos lo podemos entender como la interferencia electromagnética. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque es un efecto que también normalmente no llegamos a preocuparnos porque teníamos señales discretas de 24 volts o de 120 volts para arrancar y parar el drive. Pero conforme vamos metiendo comunicación, Ethernet o algún otro tipo de comunicación, pues hay que tomar en cuenta este tema, ¿no? El ruido de modo común es un tipo de ruido eléctrico inducido en las señales con respecto a la conexión a tierra. Las más rápidas transiciones de voltaje con respecto al tiempo de la salida de los variadores IGBT aumentan la posibilidad de un mayor ruido eléctrico de modo común, ¿no? En otras palabras, como decía, interferencia electromagnética. Y esto viene dado, primero, porque no hay un buen sistema de tierra, ¿no? O sea, si el sistema tierra está, como viene aquí en la imagen, a un solo punto, el transformador
al cual estamos conectados está aterrizado, es una conexión aquí estrella y tiene, está aterrizado a un solo punto, y ese mismo punto de aterrizaje se comparten entre el drive, el motor y lo que pudiera haber aquí. El ruido de modo común va a buscar el camino más rápido, que tendría que ser la Tierra, y posiblemente lo podamos disipar o disminuir ahí. Si en algún punto nosotros cortamos este cable de tierra, pues va a estar navegando dentro del sistema este ruido de modo común, ocasionándonos que se induzca en los cables de control, en las señales analógicas o en los cables de comunicación principalmente, y nos ocasione falsa información o bloquee esas señales de comunicación. El problema fundamental es que estos cambios que tiene el variador de frecuencia de tensión muy rápidos ocasionan que en frecuencias diferentes, en este caso 6 megahertz, perdón, 6 megahertz, induzcan una corriente de electromagnética hacia los cables y puedan ocasionar problemas, ¿no? Una solución es agregar chokes de modo común, que lo que hacen es reducir la potencia de esta corriente, evita que sea muy grande el pico en ese instante de tiempo, lo va alargando. Entonces eso hace que no salga del aislamiento del cable, no genere magnetismo hacia otros cables y evite esa interferencia electromagnética. Una filosofía de la reducción de modo común, pues primero tener un buen aterrizado, eliminar lazos de tierra, tener un solo punto de aterrizaje, el arreglo del panel, el layout, ahorita lo vamos a ver. Adherir chokes de modo común a la salida de los drives. Los chokes son de modo común, son estas ferritas, donas que le llamamos, que colocamos a la salida del drive para evitar interferencia electromagnética, para que de alguna manera estas ferritas absorban esa inducción magnética. Usar los 4 conductores, los 3 de potencia y el 4 de tierra. Capturar y regresar el ruido a su fuente, al drive. Filtros de emisiones electromagnéticas o de radiofrecuencia, eso es lo que podemos agregar, que son estos equipos, ¿no? Pues aquí es un equipo de TCI que lo que hace es esto, ¿no? Tenemos, aquí es sin el equipo y aquí es con el equipo. Estos pequeños picos que son en frecuencias diferentes a la base, pues, lo reducimos con un filtro de línea en la entrada un filtro de emisiones electromagnéticas a la entrada del drive. Como decía, un correcto aterrizaje de todos los componentes nos va a ayudar en gran medida a reducir este problema. Aquí, por ejemplo, nos dice que del drive al motor, el cable mallado que esté correctamente aterrizado al mismo punto de aterrizamiento que el transformador al cual estamos conectados. Hablábamos de layout. Hay que intentar cumplir de la mejor manera en el que la parte de control esté de un lado y la parte de potencia esté completamente de otro lado. ¿Por qué? Porque al haber potencia, al haber una gran cantidad de energía pasando, esa interferencia electromagnética puede brincar o puede inducir energía, ¿no?, a los cables de control. Entonces, una buena separación entre drives y PLCs o cables de control es ideal. Aquí, por ejemplo, muestra en color gris claro los cables de control, pero de los drives, y por separado, los cables de potencia del drive y por separado los cables de control, tanto del PLC como de los drives. Y su barra de tierras. Su barra de tierras, todo va aterrizado a ese mismo punto. Y esto, digamos que sería un layout ideal, tener ese nivel de construcción de esta manera. Cables de potencia por un lado, cables de control por otro, y drives o componentes de potencia igual por un lado,
componentes de control por otro lado. También asegurar un buen aterrizaje nos va a ayudar justamente al tema de ruido de modo común, pero verifiquen que no haya pintura, que esté bien fijo. Aquí le agregaron bueno, las tuercas y los bloqueadores para evitar que se afloje, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos esos detalles. Y ese es el ruido de modo común. Es algo que no sucede, bueno, sí llega a suceder ahora con la parte de Ethernet. Ahí les recomiendo también colocar un cable Ethernet con un buen nivel de aislamiento, principalmente justamente para que no salga ese magnetismo o no entre también el magnetismo al cable y induzca una corriente, ¿no? Y voy a hacer un resumen rápido. Decíamos, en la primera parte tenemos los desconectadores o disyuntores en la parte superior derecha, después fusibles, y aquí tenemos armónicos que los vamos a solucionar con un reactor de línea, un filtro pasivo o activo. Es la decisión que, dependiendo de cómo esté la construcción de la instalación. Primero nuestro drive normal duty o heavy duty. En la salida del drive, un filtro, ya sea un reactor de carga, que puede ser el mismo que pones en la línea, lo pones a la salida también. Un filtro de BET, un filtro sinusoidal o un terminador, lo que ustedes decidan, dependiendo la distancia de cableado del drive al motor. Y al final, pues ya sea un motor típico, sin ningún nivel de aislamiento en particular, ya colocando nuestras soluciones, o un motor uso inversor. Esa sería la construcción, digamos que básica de cualquier variador de frecuencia. Y pues, esto yo lo manejo, ¿no? Con las marcas de TCI y de MTE. Y bueno, los drives con Allen Bradley Rockwell Automation. Si tienen alguna duda específica en su instalación, pues lo podemos revisar, podemos apoyarles en esa parte y para seleccionar un equipo adecuado a la aplicación que ustedes tengan, ¿no? Perdón, Benjamín, el ingeniero Jesús nos pregunta si la tierra del PLC debe de ser independiente a la tierra del variador. No, todo debe estar en la misma tierra. Todo debe estar a un mismo punto para que no haya diferenciales de tensión en la tierra. Y aseguremos que sea cero realmente los ohms que hay, ¿no? Entre cualquier punto y tierra, que realmente sea cero, que no haya una resistencia por algún punto y que no conecten los neutros, ¿no? Ahí luego hacemos esa mala maña de meter el neutro ahí con la tierra, entonces no lo recomiendo para que no haya un diferencial de potencial ahí. Muchas gracias. Si gustas continuar. No sé si ustedes tengan duda. Por ahora, de mi parte, sería todo, pero este es el espacio en el que me gustaría que ustedes nos comentaran alguna experiencia que pudieran tener o alguna duda adicional. Les decía, yo manejo todo esto con TCI-MT y resistencias de frenado por si tienen una aplicación regenerativa con PowerOhm. Aquí están mis datos. Igual me pueden escribir por WhatsApp o mandar un correo o marcarme si así lo prefieren. Yo soy el líder de producto de variadores y frecuencia. Veo todo esto en conjunto para brindarles una solución, ¿no? Una solución a todas estas aplicaciones en las que colocamos un variador de frecuencia, en la que buscamos ahorros de energía o buscamos eficientar algún proceso con motores. Dudas, preguntas, estamos aquí disponibles para ello y pues la idea es que ustedes entren en un producto confiable, ¿no? Con lo que acabamos de ver
cumplimiento con la norma, como lo mencioné. Adelante, no sé si tengan alguna duda o pregunta. De igual manera, mientras se animan, les comento que estuvimos lanzándoles sondeos, como les comenté al principio, de manera emergente. Igual si nos gustan ayudar a responder y también en unos minutos más estaré compartiendo nuestra encuesta de evaluación. Aquí pues ustedes nos dan la opinión sobre la sesión, qué les pareció y también si requieren, como les comentó mi compañero Benjamín, alguna información o alguna visita, mediante esta encuesta nos pueden dejar sus datos para darle seguimiento más enfocado a lo que ustedes requieran. Bueno, sí, igual, si en este momento no hay preguntas, pues agradezco muchísimo que hayan asistido, que estén aquí presentes con nosotros en este webinar. Igual hay varios webinars de mis otros compañeros que van a estar haciendo algunas sesiones presenciales también. También los invito, si alguien tiene alguna necesidad muy particular con los drives, tenemos el CCB, que es donde podemos apoyarlos de alguna manera para capacitarlos, aparte de los cursos que tiene Rodwell Automation ya formalmente establecidos, ¿no? Nada más repito otra vez mi nombre, Benjamín Leonardo Fernández Rojas, líder de producto de variedades de frecuencia. Les agradezco muchísimo su tiempo y pues si no hay alguna duda, creo que podemos dar por cerrada esta sesión. Muchas gracias, Benjamín. Pues de igual manera, a nombre de Hermos, darles pues el agradecimiento por haber participado, recordarles que les vamos a estar enviando la encuesta y también al responderla pues pueden participar en el sorteo de souvenirs que estamos proporcionando. Le estaremos enviando la grabación de esta sesión vía correo junto con el material que nos estuvo compartiendo el ingeniero Benjamín. Y de igual manera, el link para los siguientes eventos, como bien mencionaba mi compañero, tenemos tanto sesiones virtuales como presenciales. Les compartimos el link si gustan registrarse y también si tienen pues alguna duda referente a los eventos o algún otro tema, les proporcionamos por este mismo chat los contactos. Y pues más que agradecer también al equipo de Armos que estuvo presente y pues con mucho gusto esperamos verles en próximas sesiones. Que tengan un excelente fin de semana.